Suscríbete a La Panterita. Cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma. Cuidamos tu salud y belleza. Sé americana. Petrobras. Supermercados Real. Somos familia. Etidol. El ibuprofeno de los paraguayos. Calidad éticos. Campaña nacional. Visita las ruinas de la educación. Finidol Grip Forte. El antigripal paraguayo hecho para vos. Oicoité. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, fútbol a lo grande. Yo creo que estamos bien. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, niño? Bien, señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Villalba? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Cafa? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Paredes? Buen día, señor, saludos para todos. Bueno, vamos a hacer un repaso un poco a todo este tema de lo que dejó la fecha. Hoy terminó la primera rueda. Sí. Así es, hoy termina la primera rueda. Evidentemente juegan Libertad y Guaraní, dos equipos que están allí en la zona de arriba. Veía la lista de convocados de Libertad y al final me parece que no tan alternativo, porque están todos los que venían jugando, por lo menos concentran. Después hay que ver la cantidad de modificaciones, pero entre los 18 están los que jugaron el último partido de Copa Libertadores. Como hay 5 cambios. Se hacen los 5 y se llenó el cupo. Sí. Vos sabrás en qué momento ir poniéndolo, así es. Y muchas veces pasa que el jugador se siente mejor jugando que descansando. Entonces es muy probable que muchos jugadores, sobre todo los de experiencia, le pueden haber dicho a Daniel, a Garnero, no me haga descansar, quiero jugar para estar arriba. Una pregunta, ¿vos crees, Germán Cafa, que Salvo que tiene trayectoria, vos tuviste una gran trayectoria hablando así, ¿vos crees que tiene 20 años le va a decir eso? Sí, tiene personalidad, sí. Yo conociéndolo a Garnero, es un tipo que se le puede hablar, que entiende el jugador, que habla con el jugador. ¿Habla Garnero? Sí. Yo digo, viste que y le decís, vos quién sos todavía, sos muy chico todavía para decirme lo que quiero, vos qué corres. No por lo que dice Germán, no lo estoy desacreditando para nada. Fíjate, Arturo, que vos lo veo hoy en Enciso. ¿Cuántos años tiene? ¿18? Enciso 18, sí. Y tiene una personalidad al pie. Hoy han cambiado mucho los chicos. Me voy a decir que yo estoy viejo, por eso nomás. No, está experimentado, es diferente. Te agradezco mucho, pero el tema de lo de Garnero, de la conformación, yo no creo que... yo no sé si es ceder, pero le cuesta a Libertad, salvo el partido contra Cerro, del 5-0 le cuesta. Sí. Le cuesta. Falta de resolución arriba, Andirá, pero le cuesta. ¿Y qué dice el demonio Vareiro? Y él ya está apto como para retornar. Una vez que Garnero así lo requiera, va a estar. ¿Y por qué no le dice, según Germán Cafa, yo no le estoy diciendo que no, aclaro? ¿Por qué no le dice el demonio Vareiro, para cuándo, joven? Como la canción de Palito Ortega. Y quizá le dijo, y está esperando su no momento. Todavía claro, por ejemplo. Pasa que ahí es diferente porque hablamos de un jugador que hace 6 meses que no juega. juega. Por eso hay que ver, por más que esté con el alta médica,
y el alta deportiva. Hay que ver cómo está con ese día a día. En Hay estos que ver. casos a veces es bueno volver en reserva, por ejemplo. A mí siempre cuando voy a venir una lesión grande, es importante siempre hacer minutos en reserva, Sí. porque es mejor que la práctica, porque no deja de ser una competencia. Vos ahí no te medís, jugás como debés jugar verdaderamente. Entonces, siempre está bueno hacer minutos en reserva para después jugar en el equipo principal. Hoy la novedad en la lista de convocados, Cristian Riveros. Después de un tiempo, Sí, parece últimamente cierto. lo veíamos más por preferencias que en la banca. Y hoy le toca a Cristian Riveros. Seguramente va a estar por lo menos como suplente en la Le planilla. voy a contar un detalle que ustedes no saben. Y vos tenés la culpa, Víctor, porque vos manejás esto con el niño. No estoy desacreditando a ninguno de los compañeros. Ustedes saben cuál es el equipo que más juveniles y ahora completa en un partido que puede completar. Es Libertad. Sí. Y vos decís, ¿cómo el tema de los sub-20? No, claro, no es el anterior. Estamos hablando de sub-20. Libertad tiene sumatoria actual 770. ¿Vamos a usar la palabra jóvenes o usas ahora? Sí, sí. ¿O vamos a usar sub-20? Y sí, los juveniles. Los juveniles. Juvenil reglamentario. Tiene Libertad, tiene 770. En segundo lugar está Guaraní, 661. Ameliano, 433. Y después viene Olimpia con Cerro. Olimpia 391 y Cerro 374. Después ya más abajo. El equipo que menos juveniles usó es Guaideña, 159 minutos. Libertad, cerrándose hoy, puede completar. ¿O no es cierto? ¿Cuánto? ¿800 cuánto es? 800 tiene que ser. ¿Y 800. 770 cuánto le falta? No, y 30 minutos. Sí, y Hoy cuando Gómez de titular, hoy completa. Hoy completa el año. Hoy general, no tiene interés, pero este dato. Sí, es un buen dato, se sí. contrapone a lo que podemos creer que son los más experimentados los que juegan en Libertad. Eso habla muy bien de Libertad, de que ha puesto a juveniles ya formados y no han desentonado, por eso tienen tantos minutos. Libertad. Gómez principalmente. Exactamente, Gómez. Tenía una pequeña ventaja con respecto al resto porque Gómez tiene perfil de jugador de primera, pero de están selección. jugando juveniles, están Sí, jugando. Sí. No, y con Gómez ya compensa González, el 80%. También Enzo González. Enzo González. Y hoy Libertad completa, juega Gómez completo. Completa. Y después Ceausescu ya el tema. Si quiere, yo creo que va a seguir con los juveniles. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Iyopuyupe Quitadol. Este es el momento de tener tu lote propio. Urbanización Portal del Sur, ubicado en la ciudad de Coronel Bogado, a 20 minutos de la costanera de Carmen del Paraná. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. 11:37. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi, pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Acá no hay suplemento deportivo lo diario. Quería de última hora y no está suplemento, por lo menos en la mesa. Ya volé. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí y vienen con un práctico cierre-zip. Filets, lomitos, tiritas, cubitos de pechuga, patitas, alitas, pasariño y mucho más. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Fíjate, por Rodrigo, vos que está frente a la computadora, si hay diarios, ok, vamos a tratar mañana que estén sobre la mesa, pero es cosa nuestra, no echando en cara a ninguno de los compañeros, no es la intención, bajo ningún sentido, tener sobre la mesa precisamente después de la programación. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir que ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche. No importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene. Cambia el paisaje, cambia las hojas de los árboles y nosotros seguimos avanzando naturalmente. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Comandante, con el partido de ayer Olimpia llevó 451 en la bolsa de su 20. 451 Olimpia. Gracias, Gustavo Sada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Olimpia 451. No 360, el error es mío. Este era el viejo, el que yo tenía. No contemplaba este de ahora. Muchísimas gracias por la corrección. Gracias por la corrección. 451. Wilmar SRL Electrodomésticos, Mole, Joyas y Perfumes, únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Yala Casi, RI, 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Si le pueden llamar los compañeros a Juan Daniel Cáceres, que estaba hablando en Radio 1, importantísimo lo que estaba diciendo, queríamos hablar con Daniel Rodríguez, y no lo pudimos hacer, porque como que están solentados.
Y sí, me dirán qué sí, ingenuo sos, ¿verdad? sí. Pero hubo reuniones, se reunieron. Hoy hablamos con el comisario de la comisión. Van a escuchar, comisaría de Luque. Y escuchen lo que dice, y después tenemos a Juan Daniel Cáceres, que estaba en una nota... Juan Darío. Juan Darío Cáceres, perdón, bastante extensa y muy interesante lo que decía el medio colega con relación a esto. Ya está cansado, ya no saben qué hacer con la hinchada. Ayer en Rosario, y vos que sos Leproso. leproso, le tiraron al arquero de Rosario, la verdad. A factura le rompieron los vidrios colectivos. No llegaba. Vos decís, ¿cómo? ¿Quién está? Juan Daniel. Estamos con Sergio Ortema. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Qué hace, Arturo? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien. A ver, enfrentarse a un equipo grande y con nuestras posibilidades, 11 contra 11 fue un partido parejo. Después, obviamente, con un jugador de más, hacen la gran diferencia, ¿no? Bueno, pero ¿qué sensaciones te da? ¿Estás afligido? ¿Los resultados mandan? ¿Vos sos hombre de fútbol? ¿Te pasa por tu cabeza? Y van a decir, cuando el dirigente me llame, te van a decir, Sergio, ¿qué pasa con el equipo? Y si te preguntan, ¿qué le decís? A ver, le mostramos lo que hicimos. Sí. A ver, esto es muy simple. Los videos no terminan engañando a nadie. Uno puede hacer una conferencia y decir una cosa y tratar de protegerse o alabarse más. Los videos y los análisis muestran la realidad de lo que juegan los equipos. Y nosotros 11 contra 11 tratamos de cerrarle los espacios, tuvimos alguna que otra posibilidad de marcar. Hasta el gol de Olimpia de pelota parada, ellos no habían tenido situaciones de gol, entonces estábamos con un planteamiento bueno y con buenas acciones en ataque. Después que ellos nos hacen el gol, sí, ya Otálvaro y Zavala se pararon casi de extremos y nuestros extremos tuvieron que retroceder muchísimo y sí no pudimos en ese primer tiempo, sus últimos 20 minutos, jugar en campo rival. Yo creo que el segundo tiempo ya pudimos jugar en campo rival de vuelta, en nuestro mejor momento. Viene la expulsión y pos la expulsión viene enseguida el gol de ellos y bueno, ahí ya se te hace todo costa arriba. Debo preguntarte con los pelotazos, Lalo, qué buscaba, porque después ingresa Diego Martínez en Libertad, en Resistencia. Contanos en el formato que querías el partido y por qué lo desarrollaste de esta manera con las pelotas largas al fondo. No, a ver, en realidad no eran pelotas largas, queríamos tratar de sacar los centrales y encontrar los puntas. Las pelotas largas eran más para nuestros extremos que, te repito, el primer tiempo estuvieron muy lejos nuestros extremos. Yo creo que el segundo tiempo encontramos más pelotas filtradas a espacio donde queríamos y desde ahí llegamos a construir jugadas. El primer tiempo conducimos poco, la verdad, y dejamos que Olimpia no apretara rápido y sí jugamos a un espacio capaz donde no teníamos velocistas para ir. Y con Chino y con Churro Colmán, más o menos buscar un poco lo mismo, de tratar de venir a asociarse para después de ahí ir afuera. Por momentos se nos dio y por momentos no se nos dio. Sí, y venían de dos victorias consecutivas, ahora la derrota, viene General Caballero, y pensás cambiar, modificar, hombres, contanos. A ver, tenemos una modificación obligada por Walter. Después vamos a ver cómo viene el tema de la recuperación y ojalá no tengamos nada extra futbolístico, que hemos tenido, la verdad, muchísimos jugadores con dengue, con esta epidemia que nos está atosigando hoy en día. Hemos tenido muchos jugadores que hemos tenido 1 o 2 semanas fuera y hemos tenido un plantel corto, la verdad, a veces hasta para poder llegar a un partido. Sergio, hoy ¿a quiénes estás para recuperar para el viernes? De todos los jugadores entre lesionados, algún suspendido de fechas anteriores o por enfermedad, ¿quién recuperás ya para el viernes? Mira, bueno, Diego Godoy hay que ver cómo está, hay que ver cómo está Diego Aguilera, todos ellos enfermos, Marcelo Benítez también. Ellos 3 entrenaron la semana pasada casi normal, porque habían estado con ese cuadro febril y 2 o 3 días en su casa.
anteriormente. Entonces son los que vienen entrenando ya casi a la par, podríamos decir que podríamos terminar contando con ellos. Ayer terminaron 2 jugadores también con malestar de garganta y febrícula, entonces bueno, hay que ver cómo evolucionan hoy también, ¿no? Cómo pasaron en su casa todo. Sergio, ¿cómo analizás el primer gol? Porque ahí cambia la historia del partido. ¿Qué tuvieron que hacer de manera distinta, te parece, en esa pelota parada? Porque a partir de ahí, como bien decías, pasa a otra situación el partido en general. Y vos siempre tenés que estar más concentrado que el equipo grande. Iban 20 minutos, creo, y Olimpia no había tenido situación de gol. Y en esa pelota parada, bueno, te terminan anticipando, creo, en el primer palo, pegan el palo, termina cerrando, ese rebote le queda también ahí cerca de la línea. Y ahí son segundos de concentración, de ganarle esa distancia, capaz como lo ganamos el otro día nosotros en Guaireña, también con ese anticipo de Duarte, de un segundo de distracción del rival, y ahora nosotros no tuvimos capaz ese 100% concentrado, o también es virtud del rival, ¿no? De llegar a esa pelota y anticipar, y ahí te cambia obviamente el estado de ánimo para un equipo grande y el estado de ánimo para un equipo que sabe que sumando un punto era importante. Sergio, ¿cómo estás? Te saluda Germán Cafá. La pregunta va directa con el tema del Chino Martínez. Uno lo conoce y sabe que es un delantero picante, potente, que el año pasado hizo un muy buen torneo en Resistencia. ¿Y por qué no va desde el vamos? Uno está en el día a día, no lo puede evaluar. ¿Qué es lo que ves de él? ¿Le falta lo físico o no encaja en tu sistema de juego? Porque para mí él es un jugador muy importante y no entiendo, o sea, no entendemos el por qué no va de arranque, Sergio, si nos puedes explicar un poquito eso. ¿Qué tal, flaco? ¿Cómo andas? Bien, bien. A ver, llegamos nosotros y Chino también. Todo el mismo resumen que me hiciste vos, lo tenía yo en la mente de la apertura del año pasado. Pero obviamente que, a ver, lo vimos este año jugar, antes que llegáramos nosotros, creo que los 2 partidos fue titular con nosotros, los 2 primeros partidos, y creo que no estaba en su mejor momento. Creo que no está en su mejor momento, lo hemos hablado con él, por diferentes circunstancias personales, futbolísticas, físicas también. Decidimos también darle la oportunidad a Tanque y a Alan en esa posición, pero es un jugador que obviamente que sabemos el potencial que tiene, y bueno, lo tenemos que tratar de recuperar y que él se sienta cómodo también y sentirse ese jugador que fue capaz en la apertura el año pasado, que tuvo un gran nivel. Y bueno, Sergio, un saludo del aire. Ya te preguntaban los compañeros el tema de la conformación del equipo, jugadores aquejados de enfermedad. Ahí iba a tener que ir ensamblando y a preguntar cómo está, y un trabajo con el médico, especialmente de Resistencia. Chao, Sergio, gracias por este tiempo. Abrazo grande. Adiós, gracias. Sergio Orteman, técnico de Resistencia. Juan Darío Cáceres, ¿cómo te va? Juan Darío Cáceres, ¿cómo te va? Bien, buenas. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo andás vos? Hola. ¿Cómo andás? ¿Estás sentido con lo que hicieron las barras? ¿Estás preocupado? ¿Qué va a hacer Luqueño? ¿O los barras? ¿Qué va a hacer? Preocupado por lo que pueda determinar el Tribunal de Justicia de que prohíba a la hinchada Luque que esté en el estadio, ¿verdad? Porque eso va a ser totalmente injusto, creo. Bueno, pero ¿qué te hace pensar por lo que pasó ayer y ahora viene Olimpia el miércoles? Bueno, ya volé. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, R.I.2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. 1149. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal, en Artigas, Casi, Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8, seguinos en redes sociales. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Decía hoy el comisario de Luque por una camiseta y un kepi.
y después llegaron los dos. No se los encontró los responsables. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. ¿Me escuchás, Juan Darío? Hola. Juan Darío, ¿me escuchás? Ahora te escucho, Arturo. Bueno, Juan Darío Cáceres. Te estaba diciendo que estarás muy sentido. Está diciendo al tribunal no le sancionen al luqueño, le estás tirando un mensaje, porque ocurrió lo que ocurrió en la tribuna, y ¿qué pensás vos? Que podría haber, sin prejuzgar nada todavía, la actitud no es buena y algo tienen que hacer en luqueño, o esto puede empeorar, Juan Darío, y vos conocés lo que esto es. Bueno, yo considero que sería muy injusto que la hinchada de luqueño sea sancionada, porque el luqueño prácticamente en el estadio, y se ve por todos los medios, de que prácticamente casi todo el estadio repudió la actitud de unos cuantos inadaptados que están empotrados dentro de la hinchada del Deportivo Luqueño. Fueron repudiados públicamente el Deportivo Luqueño a raíz del conflicto que hubo en la cancha de Cerro. También la directiva de Luqueño, encabezado por su propio presidente, había presentado una denuncia a la policía y a la Tribunal de Justicia, ¿verdad? Con nombre, apellido y fotos de los principales, las principales gente que hicieron los demandas en la cancha de Cerro. O sea que nosotros ya en este momento no sabemos qué hacer o cómo actuar de tal manera a que cada rato toda la gente que son socios vitalicios y antiguos dirigentes del club no puedan ir a ver a su club, ¿verdad? Siendo para más local en esta emergencia. ¿Puedo decir que no se repita, que por ejemplo una sanción parecida a la de Cerro, provisoriamente 3 fechas? Y bueno, no puede ser que por 4 o 5 inadaptados todo el resto pague el pato. ¿Qué es lo que se puede hacer, verdad? Aparte nosotros somos locales, ya nos sacan la localidad, nos llevan al estadio y ya sin nuestro público. Entonces diríamos que se jueguen en el estadio Feliciano Calderón sin público en este caso. Pero juegan en el Defensores. ¿Cómo? Juegan en el Defensores. En el Defensores, sí. Nosotros somos locales. Sí, pero juegan ahí, no juegan en su cancha, en tu cancha. Y por eso te digo. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes ahora? Hay que tomar una solución. La APF yo creo que tiene que convocar sobre todo, no sé si a todos los presidentes, porque acá evidentemente hay 4 clubes que son los de mayor convocatoria y que tienen este tipo de problemas, que son Olimpia, Ferro, Luqueño y Guaraní, ¿verdad? Y ver qué se puede hacer, estudiar bien, porque es muy complejo el tema. No está el decir que no vaya más a la cancha y se acabó. Después se vuelve y se repite la historia. Es complejo el tema, es un complejo socioeconómico, un problema judicial, es un problema de droga, es un problema de muchas cosas, inclusive de la gente que tendría que cuidar esto, todo. Es muy complejo el tema. Entonces corre mucha plata atrás de esto y hay droga de por medio. Y entonces, ¿quién es lo que pueden hacer los clubes? ¿Y vos quién es, usando el término, el que banca? Y Arturo, yo te estoy diciendo, hay droga de por medio. ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se evita? Y bueno, yo no sé. Inglaterra, que tenía la barra más difícil, terrible, los Holland en su época, habría que estudiar cómo hicieron ellos, ¿verdad? ¿Cómo hicieron ellos? Usaban la tecnología, creo que las cámaras, y sobre todo sanciones pesadas para los que provocaban los disturbios. En este momento se pegan el lujo de tener estadios sin alambradas, sin vallas, de nada, ¿verdad? Y terminó el gran problema que ocasionaban me va a decir que, bueno, el pueblo inglés es un pueblo
buen pasar, de mucho poder económico, todas las cosas. Pero hay que copiar lo que se hizo bien en el mundo y tratar de implementar, porque esto, cada rato, la hinchada Olimpia sancionada, la hinchada Cerro sancionada, la hinchada de Luque sancionada, no es la solución. Este caso, Pagan el pato la gente que ayudan realmente al club, haciéndose socios, o los vitalicios que ya están en el ocaso de su vida, algunos, y queriendo ver a su club favorito, ¿verdad? En este caso, yo te vuelvo a repetir, está en los medios, en la televisión, que casi todo el estadio luqueño repudió la actitud de esta gente, ¿verdad? Y estamos realmente cansados y podridos de toda esta gente, que lo único que se van a hacer es desmanes dentro de la cancha. ¿Vos sabés quiénes son? ¿Cómo? ¿Vos sabés quiénes son? No sabemos, Arturo. Pero, te vuelvo a repetir, Luqueño utilizó las cámaras instaladas en el estadio Cerro Porteño para individualizar a la gente. Hemos presentado eso a la justicia, a todo el mundo, a todo el que tendría que estar velando por la seguridad. Y probablemente, yo sé que yo no estuve en la reunión ayer en el Luqueño para ver las cámaras, tratar de individualizar y ver qué presentar al Tribunal de Justicia y a la policía y a la gente encargada de todo esto, de tal manera individualizar nuevamente a la gente que hicieron los disturbios, y de tal manera que sean sancionados, ¿verdad? Y deslindar las responsabilidades, ¿verdad? Para eso se instalaron las cámaras en los clubes, y no que todo el mundo pague el pato por la actitud de unos cuantos, ¿verdad? Pero unos cuantos son los que degeneran todo. Dos preguntas y después los compañeros Juan Darío Cáceres. El tema de esa noche que terminó el partido en Luque, comenzaron a festejar, los vecinos lo denunciaron y terminó con un escándalo. No entendí bien nada. Hubo un partido que los hinchas de luqueños, las barras comenzaron a tomar, algo pasó a la noche, el festejo, hubo una denuncia, vino la policía, ¿te acordás? Sí. Entonces, eso es lo que yo te pregunto. Ahora fue entre ellos mismos, aquella vez fue barra policía, ahora es barra contra barra. Barra contra barra. Pues la hinchada de luqueño estaba dividida en dos, se unieron para este año, prometieron el oro y el moro, estar juntos, estaban todos juntos, y de repente ocurren estos hechos. Para mí hay gente interesada, sinceramente yo te digo, acá en Luque, yo no puedo hablar del resto de los otros clubes, acá en Luque hay gente interesada que permanentemente el luqueño sea sancionado, que el club tenga que pagar, que haya inestabilidad dentro de del Deportivo Luqueño, ¿verdad? Y que nos vaya mal a los actuales dirigentes del club, ¿verdad? Para, no sé, con qué fin, no sé con qué fin. Pero es lo que yo sospecho y parece vislumbro de eso. Juan Darío, el club tiene cámara de seguridad, ¿verdad? Tiene cámara de seguridad. Bueno, entonces yo creo que para identificar las personas, porque hoy lo escuchaba al comisario en el programa de Arturo la mañana, en la radio, y decía que eran supuestamente dos personas que habían comenzado el problema, por un kepi, por una remera. Entonces, si tienes información, yo creo que las cámaras tienen que tener identificadas a las personas. Es cuestión de identificarlas y prohibirle la entrada al estadio, y en caso de no hacer caso, bueno, que sean detenidos. Y es simple, y así ir sacando a esa gente que perjudica al fútbol y perjudica a la institución. Porque si hay cámara hay que utilizarla para bien, y obligarlo a que la policía mismo también haga su trabajo. Eso es lo que hizo el Deportivo Luqueño después del partido en el estadio de la Nueva Olla, ¿verdad? En la cancha de Cerro Porteño. Se le individualizó a la gente que hicieron desmanes, fue presentado a la policía, al Tribunal de Justicia, a la APF, y en este momento yo creo que los compañeros, liderados por nuestro joven presidente Daniel Rodríguez, ayer sé que estuvieron reunidos, yo no pude estar porque habíamos regresado de una excursión por Semana Santa. Yo creo que ellos habrán revisado las cámaras y probablemente van a individualizar y presentar algunas copias a la gente directamente involucrada o interesada en este sentido, ¿verdad? Pero
¿Sabe qué es lo raro? Que hoy escuchándolo al comisario que habló, dijo que no había cámaras. Y que él vio la cámara después, no en el estadio, las que le mostraron. Claro, fue algo tipo casero, sí. De filmaciones de celulares, sino las cámaras oficiales del estadio. Eso es lo llamativo. No. Luqueño tiene cámaras en todos los sectores del estadio. Bueno, espera. ¿Vos tenés tiempo, Juan Darío? Sí, ¿por qué? Porque vas a escuchar esto, Gustavo Moreno, por lo comisario. ¿Es cierto lo que dice Germán? O yo me expresé mal, o entendí mal. Escuchemos. Comisario, lo que pasó ayer, los incidentes hubo demorado. ¿Cuáles fueron las consecuencias de lo que pasaba enfrentamiento de las barras de Luqueño en la tribuna, comisario? A inicio de la temporada de este año, los grupos antagónicos que se conocían desde ya de año pasado o años anteriores, se tenía una división de grupos. Efectivamente, en todos los encuentros deportivos se estaba realizando así hasta que vino una propuesta de la APF, de parte del licenciado Bernardino Caballero, en que propuso a la directiva y tanto a los miembros de los líderes de este grupo de hinchadas que se unan, o sea que ya no se quería ver el tema de la división del grupo ahí dentro de la gradería, por lo que acordaron, llegaron a un acuerdo y de esa fecha se estaba llevando a cabo en forma conjunta, por supuesto, pero manteniendo ellos su identidad, tanto el grupo de la barra denominada Chancho Ligan y el grupo de la facción de la hinchada de Luque, o sea que la barra de Luque le llaman. Y este último encuentro deportivo se estaba desarrollando normalmente las actividades hasta que dos muchachos del grupo distinto, uno aparentemente le sacó a otro su gorro, dice, el otro que le sacó la remera que tenía por el cuello, y ahí se empezaron a empujar y empezaron algunas escaramuzas, por lo que tuvo que intervenir el pelotón antidisturbios que se encontraba como medida de seguridad. Luego siempre se coloca en la parte más alta de la gradería. Se procedió a separarlo y una vez que se hayan tranquilizado se volvió a continuar con el encuentro deportivo. ¿Y qué pasa con quienes produjeron el incidente? Bueno, eso nosotros no le tenemos identificado, ¿verdad? Solamente es una versión de algunos de los miembros del grupo de hinchada, ¿verdad? ¿Y qué pasa ahora? Y no hay caso, esa fue la razón, por un kepi o por un kepi, por una remera. Y eso es lo que refieren ellos, pero de ahí en más que nosotros no accedemos a afirmaciones. A lo mejor el club tiene, pero todavía hasta el momento no proporcionaron nada en relación, solamente algunas imágenes que se publicaban en las redes sociales y eso accedimos, pero muy poco se puede utilizar dichas imágenes para que se pueda identificar. Desde luego que el momento de el proceso de la separación del grupo, esta gente ya se mandaron a mudar del lugar. ¿Escuchaste, Juan Darío? Hola, sí, escuché, Arturo, y exactamente lo que ocurrió, dijo el comisario, ningún problema ahí en eso. Sí, pero ocurre que las cámaras de Luqueño no las vio, te vio la policía. Y bueno, pero no pidieron, no fueron al club a mirar, algo así. Pero yo te estoy comentando que nosotros eso hemos hecho contra Cerro y no me queda ninguna duda que el club estará ya. Yo no te puedo hablar con mucha propiedad porque yo no estuve en la reunión ayer. Yo sé que el presidente convocó a una reunión ayer a la tarde en el club para mirar las cámaras, ver todo lo que implica este problema que tuvimos y las consecuencias, ¿verdad?, para el partido contra Olimpia el próximo miércoles. O sea que lo que se va a expedir seguramente, si es que ya no se expidió. ¿Y qué van a hacer ustedes con este tema? ¿Vos temés la sanción del tribunal? ¿Vos crees que viene? Y yo creo que algo van a hacer, ¿verdad? Pero no es la solución que impedir que los hinchas, esto es un grupito, Arturo, y todo el resto tiene que pagar el pato por culpa de unos cuantos. El estadio le repudió a ellos
el sábado pasado, ¿verdad? Toda la gente, los verdaderos socios del club, los que pagan, que estaban en platea, y los que estaban en preferencia, la parte que ocupa la preferencia, fueron repudiados estos inadaptados, ¿verdad? Y dejaron hasta descantar todo. Alguna vez se normalizó y continuó el partido, fueron repudiados, ni pudieron cantar más, nada, porque fueron repudiados realmente por los socios verdaderos y el prejuicio que ocasionan, porque era el momento que más Luqueño estaba presionando y atacando al rival, ¿verdad? Que no podíamos encajar un gol, ¿verdad? Y salimos después con el partido empatado, ¿verdad? Y qué sé yo, y perjudica muchísimo al club. Después vienen las sanciones pecuniarias y son enormes, 100 millones, 150, y qué sé yo, y nos vamos todo en multas y no se soluciona de fondo el problema, ¿verdad? ¿Qué propone vos? Y yo propongo, en primer lugar, yo diría, bueno, si a mí me toca, yo como presidente de la APF estaría convocando a los presidentes de clubes, no sé si a todos, ¿verdad? Pero por lo menos al presidente Olimpia, Cerro, Luqueño, Guaraní, ¿verdad? Y hablar, y una reunión, y ponerse de acuerdo, ¿verdad? Y resolver y que se cumpla eso, porque que no ocurra que después cada uno otra vez defienda su posición del club y se vuelve todo a foja cero. Este es un problema complejo, hay que ver todas las aristas, hay droga de por medio, hay plata de por medio, están también metidos políticos que tienen sus barritas particulares y todo eso, ¿verdad? Que van presos algunos y después una llamada a un diputado, un senador, están en la calle nuevamente. Entonces, por eso te digo que el tema no es tan fácil, es complejo, tiene que el mismo Poder Judicial tiene que implementar medidas más duras contra la gente que ocasionan desmanes en nuestro estadio deportivo. Eso es lo que yo creo que se tendría que hacer y es lo que yo haría si tuviera el poder de hacerlo. ¿Vos crees que los testigos van a testificar este fue, sí? ¿Hay algún gran temor? ¿Cómo? Que hay un gran temor en denunciarlo, incluso los que estaban ayer en la tribuna. Y ese es otra de las aristas muy difíciles también, Arturo, porque esta gente son muy peligrosas, ¿verdad? Nuestro presidente tuvo que, el año pasado, antepasado, tuvo que poner guardias en su casa, la propia policía, contratar guardias en su casa, una derogación más, ante el temor de ataque de esta gente que en una oportunidad fueron a explotar petardos sobre su casa y gritar y amenazar y todo. Era también parte de este teatro, ¿verdad? Que mucho daño ocasiona al fútbol paraguayo. Aparte de que estamos mal políticamente, ¿verdad? Ocurren estos hechos, ¿sabes? Que alejan cada vez más a la gente de las canchas. A medida que tenemos más población, tendría que haber más gente en las canchas, al revés, en menos. Tenemos que ver muchas cosas. ¿Y qué van a hacer ahora en Luqueño? Y vamos a esperar qué ocurre. Yo en este momento no tuve la oportunidad de hablar con ningún compañero que resolvieron ayer de tarde. Sé perfectamente lo que piensa el presidente de todo esto y de los compañeros, ¿verdad? Y no estamos absolutamente de acuerdo en que sea castigada la totalidad de la hinchada de Luqueño, ¿verdad? El resto de la gente que aporta, que ayuda al club no tiene la culpa. Juan Darío. ¿Verdad? Y Juan Darío. aparte de la localía, nosotros somos locales,
cedemos nuestra localidad, jugamos en el estadio y aparte tenemos que quedarnos sin hinchada, así que no sé qué decirte. Cuando se hace la intermedia y acompañaba la hinchada luqueña, ¿quién pagaba? Ya se olvida el transporte, gasto, pasaje, entrada. Y realmente en ese momento fue una explosión de yo diría un patriotismo, como un patriotismo que de repente estábamos y todo el mundo ayudando y todo el mundo poniendo vehículos y realmente la mayor cantidad de gente eran la gente que tenían vehículos propios, iban en familia a acompañar al club, ¿verdad? Ocurrió un desmán en Encarnación, pero en ese momento se actuó implacablemente contra ellos. Estuvieron todos, creo que presos en ese momento, gran parte de esa gente que hicieron el desmán ese de Encarnación, y se normalizó y hasta culminar el campeonato que permitió que el luqueño vuelva rápidamente a la primera. Cuando juega de local luqueño y están las barras ahí, una Chancholi y la otra es... La barra de Luque. La barra de Luque, sí. ¿Quién paga? ¿Entran sin pagar? No pagan. ¿Y quién les da el Nosotros dinero? habíamos implementado ¿Pero quién les da el dinero? la compra de las boletas con cédula de identidad. Pero se nos pasó lo siguiente, que teníamos que poner cantidad impresionante de boletería para que abastecer a la gente, ¿verdad? Porque era muy lento las compras. Bueno, está bien. ¿Y quién lo financia hoy? ¿Quién financia? Que las hinchadas se unieron nuevamente y prometieron y se comprometieron a no crear problemas ni disturbios, se dejó de lado este sistema, ¿verdad? Pero yo creo que se va a tener que volver a eso. ¿Quién financia ahora? ¿Cómo? ¿Alguien financia la entrada? Y eso yo no podría decirte, no sé cómo hace. Yo sé que acá por Luque hacían venta de llaveros, así de calcomanía y todo eso, y con eso, pero con eso no tampoco iba a dar para comprar las banderas enormes que tienen, ¿cómo se llama? Las bombas y todo el humo, todo lo que en cada partido luqueño están lanzando a la cancha. ¿Denunciarlo, dar nombres difíciles, copila contra la persona que lo hace? Y la verdad que sí, muy poca gente. Yo en este momento te diría que si estoy hablando así contigo es por la experiencia de años que tengo en este tema, ¿verdad? 12 años casi como presidente del club y no sé cuánto como miembro y todo eso, ¿verdad? Pasé por mil rencillas, 1000 combates, como se dice vulgarmente en términos de ejército, y por eso estamos hablando de esta manera, porque casi 20 años estuve en la llanura, estuve fuera de lo que era el fútbol. Ahora, a pedido de los jóvenes que están actualmente en el club, volví a estar en la dirigencia, ¿verdad? Y en estos 20 años no cambió nada, sigue tan igual, tan campante todo, y realmente le hacemos un daño posible al fútbol. ¿Qué más, Juan Darío Cáceres, con relación a lo que pasó en Luqueño y al temor que hoy se apodera de vos como dirigente de Auriazul, el tema de que pueda haber sanción del tribunal? Y claro, yo creo que el luqueño se habrá defendido, por eso te digo, Arturo, que yo no hablé con ningún compañero hasta el momento, porque tuve ya asunción a una inspección médica y recién estuve retornando, ¿verdad? Pero ayer yo sé que los compañeros se reunieron justamente para enfocar este tema de interés del Deportivo Luqueño, sobre todo de su presidente, solucionar de una vez por todas este problema, porque realmente tenemos muchísimos problemas heredados, no sé cómo llamarlo, y estamos solucionando de a poco miles de problemas que tuvo el club, era el estadio que estuvo inhabilitado casi 3 años, ahora tenemos gran parte
falta muy poco ya para completar nuevamente, ¿verdad? Tener nuestro estadio en condiciones, pagar todas las deudas, las demandas que tuvimos a granel, ¿verdad? Y es un esfuerzo titánico. Yo a veces pienso, no sé de dónde saca tanta energía nuestro presidente, ¿verdad? Y los jóvenes que le acompañan para soportar todos los problemas que tiene el club. Y este es un problema más para nosotros, porque teníamos ahora una multa casi 100 millones por un lado y otro creo que 200 millones que tenemos que pagar, ¿verdad? Calculado vos lo que representa eso en un club que está con problemas financieros, ¿verdad? Así que yo deseo a todos los compañeros que pongan la sabiduría necesaria, ¿verdad?, para ver cómo sortear este problema, sobre todo a nuestro presidente que tiene que soportar tantos problemas. Juan Darío Cáceres, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Algo más o cerramos esta charla? Y nada, Arturo, yo deseo fervientemente como viejo socio vitalicio del club y el club a quien me dediqué prácticamente toda una vida, le dediqué al Deportivo Luqueño desde los 19 años, que se solucione el problema. Luqueño es un club grande, pero tenemos que cuidar algunas cosas, tenemos que retornar a la senda de los triunfos deportivos para que este club verdaderamente se consolide, porque es uno de los grandes clubes del Paraguay, realmente. Muchas gracias, Arturo. Adiós, gracias. Juan Darío Cáceres, vicepresidente de Luqueño. Decidir bienestar y certeza exigim Paco, más de 40 años, llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. Dijo el comisario de la tercera, no de la tercera, de Luque. Irala. Él dijo por un kepi, que después hayan político, diputada, senador. Ese es otro tema. Se discutieron por una... Sí, un kepi y una remera que tenía alguien por el cuello. Que y después acusa a uno que le quitó y después huyeron. Y después se fue. Huyeron los dos. Ahorrando llegas más lejos. La Caja Mutual te premia con un Nissan Kicks 0 kilómetro. Genera cupones a través de tu afiliación o nuestras soluciones financieras. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Volvió el plan más increíble del Grupo Garden. Mazda BT50 4x4 full automática o una Nissan Frontier 4x4 automática en 48 cuotas de $299. Transferencia incluida. Llamanos al 238-9100. Escribinos al 0971-311-611. Plan más increíble del Grupo Garden. Estamos con Iván Leguizamón, 2 goles jugando por San Lorenzo. A los 7 años se fue a la Argentina. ¿Cómo te va, Iván? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Iván Leguizamón, contanos de tu vida. ¿A los 7 años te fuiste a la Argentina? En 6 años. Perdón, me equivoqué por 1. Iván Leguizamón, ¿cómo fue? Contanos tus divisiones formativas. Tus padres se fueron por cuestiones, pueden ser políticas, económicas, probablemente económicas. ¿Se fueron o no fue así? Sí, mi papá falleció cuando yo tenía 4 años. Mi vieja no le quedó otra que venir a Argentina a buscar trabajo. Yo me quedé con mis hermanos más grandes. Me quedé en Paraguay. Después al año mi vieja volvió a Paraguay, me llevó primero a mis hermanos más chicos y a mí, y nada, de ahí vine a Argentina. Mi mamá conoció a mi padrastro, así que cuando vine a Argentina ya conocí a mi padrastro, y nada, de ahí empecé a jugar al fútbol. Bueno, Iván Leguizamón, ¿cómo se dio lo del fútbol? ¿Tenés algún pariente que jugaba al fútbol? ¿Cómo fue? ¿Quién te llevó? ¿Tu padrastro, tu mamá jugaba en San Lorenzo? ¿Qué pasó con tus inicios desde que eras chiquitito jugando al fútbol? ¿Se cortó? Se cortó.
Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuento hasta el 50% en vitaminas y suplementos, con todas las formas de pago en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0982-927-610, ingresá a farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos se cuidarte. representó la edad que tengo y dije político, nada que ver, económico, político, pero antes que vos te iba por una cuestión política o te echaban del país, no. Si el chico tiene 20 años, hizo honor a mi edad, por eso me fui mucho tiempo atrás. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. 20 años tiene, ¿vos le conocés, Germán? No lo conocía. De nombre sí, no. Pero no sabemos quién es. No. ¿Y qué puesto juega arriba? Volante por fuera. Volante por fuera es Leguizamón. Y ahí dice que hizo su formativa en Argentino de Delviso. Argentino de Delviso. ¿Y vos qué quiere decir eso? Delviso es una ciudad del conurbano bonaerense. No sé. Después pasó por Tigre, Deportivo Armenio. La escuelita de fútbol hizo ahí en Claro, Deportivo Armenio, que es un equipo que está en la B. Y después pasó a San Lorenzo. Bueno, y ahí 2 goles ayer. 2 goles ayer, exactamente. Sí. Santa Elena nos inspira que juntos recobremos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que las reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Es Iván Leguizamón de San Lorenzo, hermano. Del miércoles 12 al sábado 15 de abril tendrás descuentos increíbles en todos los productos de la marca Jam de calidad superior. Visita el showroom en Avenida Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés llamar al call center 569-9000, ingresar las 24 horas en www.tupi.com.py. Y atención toda la gente de Ciudad del Este, Hernán Arias, Presidente Franco y Minga Guazú, porque todos tus pedidos son 100% con envío gratis hasta la puerta de tu casa. La gente sabe. Saludito para María Fernanda y María José, que están escuchando, fieles seguidores nuestros. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en redes sociales o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Solicita el crédito vehículos usados de Comecipar con hasta 60 meses de plazo y tasa de interés del 15%. Para más información, comunicate al 248-8000, ingresa a comecipar.coop.py. Comecipar, tu mejor opción. Leyendo aquí un reporte de Teis Sports, hablan de un jugador con pierna hábil, la zurda en este caso, llegó a San Lorenzo en el 2019, tuvo que vivir un tiempo en la pensión del club y en el 2020 firmó su primer contrato profesional. Habla aquí el reporte de que el presidente del Club Deportivo Armenio le consiguió una prueba en inferiores de San Lorenzo. Ahí fue un par de días y quedó fichado para... Lorrainakis. Exactamente, sí, así es. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Marén Rocalonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Cuándo debutó, Germán? Debutó el 22 de febrero del 2022 frente a Defensa y Justicia. 20 años, Iván Leguizamón. Carnes Campo 9, disfruta nuestros cortes ahora en Gran Asunción. Te esperamos sobre Avenida Laguna Grande, esquina Carendé. Escribinos al 0986-609-66. Y Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. Muy molesto estaba ayer Zapag, ¿verdad? Sí, estaba molesto. Bastante molesto. Sí, pasa que fue una situación como volver a la pandemia prácticamente. Era triste los dardos directos para los integrantes del tribunal. Directamente al tribunal. Así es. A punto de ellos. Que hay cosas que tienen que cambiar, que hay situaciones en este caso que incluso utilizó el término cobardes, jueces cobardes, y que mucha gente tiene que dejar el fútbol, gente que no aporta nada, decía Juan José Zapag, con respecto a la situación que se vivió en La Hoya. Ellos siguen en el recurso de apelación y esperando novedades esta semana, a ver si se levanta o finalmente son 2 partidos. Libertad Cerro. Sí, los incidentes de Libertad Cerro. Pero ocurre que ahí hubo una desprolijidad. Ahí hubo una desprolijidad porque una persona con 3 nombres. Sí. Y Libertad dice que sabía. Y entonces así nomás llamó a imprimir. Y Cerro fue consciente. Entonces no se pusieron de acuerdo. No entendí. Manda la lista. Sí. Y la lista fue de Libertad. El que hizo la lista fue Cerro. Y el que pone el mismo nombre fue Cerro. O sea, Cerro como club no.
¿Cerro como club puso en la lista de los 600? ¿O quién le distribuye? 3 personas con el mismo nombre. No sé si es 2 o 3. Pongo un ejemplo. Los hinchas, en este caso. Perdón. No el club. El club tiene 600 entradas. Sí. ¿Quién distribuye? Cerro. A sus socios. Lógico, y ahí había como una repetición, porque me voy con mi hijo. No se pensó que se iba a llegar a esto, no sé si entendés. Es una responsabilidad compartida. Yo te envío y vos aceptás, veo. Pero averigüen bien ustedes que son periodistas. Si yo miento, digo la verdad. Reproligida. Iván, ¿me escuchás, Iván? Sí, te escucho. Bueno, Iván Leguizamón, vos tenés 20 años. Formativamente, ¿dónde te hiciste en las inferiores en la Argentina? Jugué en Tigre, en primero arranqué en un club de barrio, después de ahí me fui a probar al Tigre, quedé, hice prenovena ahí, después volví a jugar en el club de barrio porque no me gustaba viajar mucho, así que decidí ir a probarme Armenio, que me quedaba más cerca, y ahí hice en séptima, octava y novena en Armenio, y después de séptima me fui a San Lorenzo y arranqué sexta división en San Lorenzo. ¿Y el que te llevó a San Lorenzo fue quién? Mi representante. ¿Tu representante? ¿Y de los cuántos años vos tenés representante, Iván? Yo tengo desde séptima división. ¿Nora Iñaki no tuvo nada que ver? Espera. Ahí. ¿Nora Iñaki no tuvo nada que ver ahí? ¿El presidente armenio? Calculo que sí, o sea, yo nunca supe bien en ese tema, pero se manejaba siempre mi repre, así que yo calculo que algo tuvo que ver para ir a San Lorenzo, pero se manejó siempre mi repre. Bueno, y contanos lo que te dicen a vos en San Lorenzo. Tenés Adam Vareiro, hay paraguayos que pasaron por San Lorenzo, ahora está jugando Iván Leguizamón. Queremos conocer más de vos futbolísticamente hablando. ¿Sos extremo, sos zurdo? Sí, soy extremo, aunque cuando era chiquito era arquero, pero sí, después terminé jugando de extremo. ¿Y quién te dijo jugar de extremo? No, mi vieja de chiquito le gustaba cómo atajaba, después con la edad ya no le iba gustando porque me chocaba siempre la cabeza contra los palos, así que me dijo, no puedes atajar más porque te vas a terminar lastimando, así que me dijo, si te gusta el fútbol vas a tener que buscarte otra posición. ¿Y tu mamá futbolera? Sí, mi vieja siempre jugó al fútbol, tengo mi hermana que juega en primera también, a mis hermanos, todo, así que es una familia que le encanta el fútbol. ¿Y tu hermana dónde juega? Juega en la primera del Satsai, que es un club acá de primera, ni jugó en San Lorenzo también. ¿Pero tu hermana es argentina o paraguaya? Paraguaya. ¿Y a vos qué sensación te da como paraguayo el hecho de goles? Pues, no digo por estos 2 goles, todo jugador tiene su sueño de jugar en la selección de su país. Sí, obvio que sí, el sueño siempre está, ¿no? Pero ahora estoy enfocado en San Lorenzo, en poder ayudar al equipo, en poder ganar algo con el club, y bueno, después si llega la posibilidad de ir a la selección, obvio que sea bienvenido, ¿no? Claro, yo no estoy diciendo que por 2 goles te vayas ni por la cantidad de goles, hablo del sueño de todo jugador y de una familia futbolera, y más lo que debe ser en familia hablar del fútbol y del fútbol. Sí, obvio, sí, para mí sería un sueño, en realidad es el sueño de todo jugador, ¿no? Jugar en la selección de su país, obvio que me pondría muy contento si llega el momento, pero bueno, ahora no es momento de pensar en eso, sino en el club. Claro, indudablemente. Te preguntaba lo otro como un anhelo y un sueño, indudablemente que ir paso a paso. ¿Troglio te hizo debutar en primera? Sí, me llevó a la pretemporada en Uruguay, así que debuté con Troglio. Bueno, y ahora, ¿qué pensaste del fútbol y qué te está dando, Iván? Contanos, Iván Leguizamón. Iván, se cortó otra vez. El fútbol que le da a él, no es joda, eso es la Argentina, ¿eh? 2 goles en San Lorenzo. Sí. Porque si no hacían los 2 goles no le íbamos a entrevistar. No le íbamos a conocer. Es decir, íbamos a preguntar, ¿quién es Iván Leguizamón? Como hizo 2 goles, hablamos con Iván Leguizamón.
Nueva estación insignia Petrobras, nueva tienda Concepto Espacio 1, donde un gusto se vuelve un desayuno, un café se vuelve un call, un sándwich se vuelve una experiencia, un almuerzo se vuelve una reunión. Espacio 1 Santa Teresa de Petrobras. Iván Leguizamo, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, Iván, te vamos a hacer preguntas, queremos conocerte mejor y perdón si la charla es medio desordenada. Vos, Iván, ibas a estudiar, tu mamá o tu padrastro te dijo, mira, la familia tenés que estudiar, no te dediques al fútbol. ¿Cómo fue tu crecimiento en el estudio y en el fútbol? No, el estudio siempre fue lo principal para mi vieja, quería que estudie, así que siempre traté de estudiar y de jugar al fútbol, que es lo que amo. Y debo preguntarte, Iván, económicamente colaborar con la familia, tu mamá te dije no es necesario mi hijo, o cómo es el tema de lo que vos estás ganando como beneficio y profesional ahora. No, o sea, por suerte mi vieja tiene un laburo, mi familia, mis hermanos tienen un laburo, están económicamente bien, yo trato de aportar en lo que haga falta en la casa, pero por suerte todos tienen un laburo y se pueden para ellos. Y bueno, ¿y qué dice la gente de San Lorenzo? Te quiere, me supongo, 2 goles, ¿te imaginas el fanatismo en Argentina, como en todos los países que es un país peloteril, es así? Sí, obvio que sí, la gente de San Lorenzo me tiene un aprecio muy grande, al igual que yo con ellos. La verdad que el primer día me hicieron sentir parte del club, en mi familia San Lorenzo hoy en día, le tengo un cariño muy grande, así que muy contento por eso. Vos sabés, Iván Leguizamón, que Barros de Queloto, Guillermo, le llamó a Insúa a preguntarle sobre vos. Sí, algo sabía, porque hablé con Rubén, pero algo sabía, así que obvio que me puse muy contento, lo charlé con mi familia también, se pusieron contentos porque es algo muy lindo que el técnico de la selección mayor te esté preguntando por vos, ¿no? Si no te preguntábamos, vos no ibas a decir, porque dijiste mi presente, como cuando te preguntamos en la selección, había desviado el tema, Iván. ¿Cómo? Que si no te a vos sí abocado a San Lorenzo, cuando te hablamos de la selección como un sueño, vos dejaste pasar, no nos dijiste sí, y a Insúa le llamó uno de los mellizos, eso nos dijiste para cuidar, para no agregar nada más, ¿verdad? Sí, obvio que sí, por cuestión de que no haga un malentendido, cosas así, ¿no? No, por eso te estoy diciendo que tiempo al tiempo, y esto hay que esperar. Bueno, Iván, ¿qué más? Iván, tu hermana juega fútbol, está en un equipo en la Argentina, ¿y qué más juega el fútbol ahí? No, o sea, fútbol profesional juega mi hermana y yo, mis hermanos obvio que juegan con los amigos, pero sí, también me pone contento que mi hermana esté jugando en un club de primera. ¿Vos dónde naciste, Iván? Yo nací en Fernando de la Mora. En Fernando de la Mora. ¿Y vienen para la fiesta? ¿Tienen familiares? ¿Vienen acá o no? A Paraguay. Sí, tengo mi hermana más grande que vive ahí con su hijo y su pareja. Yo hace bastante que no voy, pero mi vieja y otros fueron en noviembre del año pasado. ¿Su hermana se llama Mirna, la que vive en Fernando de la Mora? Sí, y mi otra hermana Laura. Laura, Mirna, y te dicen vení, preguntan sobre vos, lo que habrá sido con los 2 goles ahora en San Lorenzo. Sí, la verdad que estaban contentas, me mandaron mensajes. Pero sí, siempre quiere que vaya, pero bueno, como se complica con el tema del club, que entrenamos siempre, a veces en diciembre no tenemos vacaciones, son muy cortas, no te da tiempo de ir, pero sí, siempre está la opción de poder ir. ¿Y ahora te dicen Paraguay, cómo te dicen en San Lorenzo? No, a mí me dicen Ley o el Rayo. ¿El Rayo o Ley? Legui. De Leguizamón. Legui por tu apellido y el Rayo por tu velocidad. Claro. ¿Y a vos cuál de los dos más te dice más? ¿Pasame Ley o te dicen pasame Rayo? No, la mayoría me dice Ley, ya me quedó de sexta división Ley, así que creo que va a seguir Ley. ¿Y qué sabés de Paraguay? Las elecciones, seguís, no seguís, ahora fin de medio elecciones acá, presidenciales, senador, diputado, ¿seguís o no? No, la verdad que
que no sigo mucho eso, o sea, sí sigo el tema de lo que es la selección, obvio, los partidos los sigo, pero de eso ya no miro. ¿Te gustaría jugar un equipo en especial en Paraguay si llega la oportunidad? Obvio que sí, siempre la esperanza está de jugar en un club grande de ahí. Obvio que si llega una oferta o algo, me sentaré a hablarlo con mi representante y voy a ver qué es la mejor. ¿Y de chico, hincha, de qué club eras acá? ¿O sos de chico? No, de chico de ahí nunca fui de un club porque me vine muy de chiquito, no. Bueno, y si querés decir, podés decir de Sport Colombia, podés decir que es de Fernando de la Mora. No, si te digo te miento porque me vine muy chiquito, no seguía mucho el fútbol ahí, así que... No, está bien, tampoco te voy a preguntar a tu mamá de qué, porque vos sabés que es muy sensible el tema, ¿no? No, sí, está bien. Igual mi vieja creo que tampoco nunca le pregunté de qué club era, así que te voy a mentir también si te digo. Pero yo no entiendo, Iván Leguizamón, vos, de familia futbolera, ¿tuviste que tener alguna, tu mamá hincha de un club, tu hermana, o tu hermana de qué club acá, o no tiene? Mi hermana sí, creo que es de Olimpia. No, por eso. Así que... No, hasta vamos a tener cuidado con eso, porque claro, se declaró olimpista, ya después comienzan el tema. No hablaste de tu hermana y te la guardas. Si tenés un cariño por un club especial acá, alguna vez lo vas a decir, Iván. Sí, o sea, sigo más o menos lo que es el fútbol. Ahí sé que Olimpia, que Cerro, Libertad son clubes importantes y grandes ahí, así que más o menos lo sigo. Y si a vos te entregan 3 camisetas y te dice elegí una, Olimpia, Libertad y Cerro sobre la mesa, ¿con cuál te quedás? La verdad que me quedo con las 3. Bueno, muy bien. Chao, Iván, un saludo del aire, lo mejor para vos, Iván. Esto es Radio Monumental, Fútbol a lo Grande. Chao, Iván. Chao, Nuevo, muchísimas gracias. Adiós, Iván Leguizamón. Qué rápido respondí, me quedo con los 3. Ahí se entiende el apodo, Rayo. Encima ya hay una camiseta pudo haber terminado. Hay un antecedente ya de un Rayo Mensegués en la época. Estuvo en San Lorenzo. En Universidad de La Paz, comenzó a vivir tu carrera, tenés carreras de rápida inserción laboral, inscripciones abiertas, Juan Martinich, Casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 51 y medio, teléfono 061-572-329, WhatsApp 0986-870018, ingresa a universidadlapaz.com.py. Arquitecto de la Goto, yo averigüé también, y Libertad le mandó la nota y dijo, imprimí, enviarnos, a eso nomás, pero no quiero entrar en el arquitecto, vamos a dejar ahí nomás, porque sí que Libertad, no digo eso, hablo de desprolijidad, si querés decirle partido Libertad Cerro. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado, Husqvarna. Estamos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Nació en Fernando de la Mora, ¿verdad? Sí, Fernando de la Mora. En El Fabriquero nos encargamos de que experiencia sea única y que en cada ocasión que tenemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY, El Fabriquero, momentos para recordar. Shell baja sus precios de 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con Shell Fondo Super, Shell Regular y Shell V-Power. La mejor calidad al mejor precio, precios bajos, calidad Shell. Ahí estamos viendo el gol de Iván. Sí, es bastante rápido. Rápido y cómo acomoda. Y técnicamente cómo le pegó con el rasgo. En el extra se puede repasar esta imagen. Y dale a Rodrigo Casian. Rodrigo, ahí te envía para el extra. Es el gol que le hizo Atlético Tucumán, el primero. El partido Palmeiras Cerro a las 21, Libertadores en el Morumbí de San Pablo. 22 años y meses después Cerro regresará al Morumbí. El último partido fue por la Copa Mercosur, San Pablo 4, Cerro 4, así veo. Ahora solo falta confirmar la cantidad de entrada para los hinchas de Cerro, más de 15 buses confirmados. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado, desde $13.900, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131 Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. 1238. Viaja donde quieras con Visión y gana premios directos comprando paquetes o pasajes en todas las agencias y aerolíneas del país. Con todas tus tarjetas de crédito Visión, te llevas un regalo directo. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 414-3000. Visión, banco más digitales, más humanos. Es como dice el arquitecto de la Goto, lo que tenían duplicado, no entraban si estaba el mismo nombre. Y sí. Libertad tenía razón en eso, en no hacerle entrar con el mismo nombre. Eso no se discute. En eso Libertad no le iba a hacer entrar porque le digo a Cerro que le envíen los nombres.
Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555 entre temas en redes sociales de CIRA Paraguay. 1238. Vení a UNASUR y conoce el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplir tu sueño de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Juga y gana en Slot del Sol Online, casino online con presencia física, más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juga y gana en Slot del Sol Online. San Francisco López. Hola Arturo, saludos para todos. Qué rápida la criolla. ¿Cómo es la mentalidad que puede ¿La vive esa criolla? No, sí, Leguizamón no dijo qué equipo es. Su mamá es futbolera, su hermana futbolera, creo que es Olimpia, no se habló de equipo de fútbol, sin comprometerse con nadie. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza ¿Y de qué NGO. edad tiene el representante Iván Leguizamón que hizo 2 goles en San Lorenzo? Y sí, ya cuando se fue... Contaba en armenio. Sí. ¿Y vos a qué edad tuviste el representante, Germán Cafa? Oh, también de joven tuve, sí. ¿A qué edad, vio? 16, 17. ¿Y este a los cuántos ya tuvo? Y más o menos esa edad. En la novena de 17. ¿A esa hora? Sí. Penalty te conecta a lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. Por cuarta vez explotó la doble chance. Esta vez el cartón ganador de 150 millones es el número 555-212. El próximo puede ser vos, Penicinete Sheporemoy. Bueno, ya está el Guiteto del Agosto, el problema tiene Cerro, Libertad, se excluye de todo problema. Vení a Bristol y aprovecha los últimos 10 de ofertas en Iris Split de cuotas desde 199.000 guaraníes. Además tenés instalación gratuita. Sin entrega inicial, acércate a una de las más de 70 sucursales del país o ingresa a bristol.com.py. Bueno, el jugador se llama... ¿Quién vio su 17? Vos comentaste, Francisco López. Sí. ¿Y quién es él? Hay varios que se vienen Hay varios No, que... es 3 de Sudamérica. Mora, el que se viene sacando muy bueno. Morita. Jorge Mora. Ese están hablando de él, están hablando en toda Sudamérica. Sí, El argentino están hablando muy como En la primera fecha hizo una promesa. un caño. Sí, Sí, no, golazo. tiene mucha técnica. Ahí te voy a enviar el teléfono a Gerardo de Jorge Mora. A ver si puede atendernos. ¿Y quién con él? Y a mí me gusta Villalba, me gusta Guiñazú, me gusta... No, espera, vámonos a lo de Sol. Miño es... Miño Miño también. tal definidor. Sí, sí. No, yo hablando de lo de De Sol. los de Sol. Porque el cargo de ustedes están los 8. Yo lo que hablo son de los 3 de Sol. Sí. El que anda una barbaridad, este es Jorge, ¿verdad? Jorge Mora. Jorge Mora. Este es una barbaridad. Y después tenés... Y hay uno que juega en Ameliano. Sí, Leguizamón, que ya debutó en primera. Ayer jugó. Fernando Leguizamón. Ayer jugó. Jugó en la primera fecha en La Olla y a Ameliano le sirven los minutos de Leguizamón en el sub-17 porque le suma el conteo de Exacto. juveniles. Y Ángel Aguayo. Volante. ¿Y que es titular? Sí, venía jugando en el equipo titular. Sí. ¿Quién es? Ángel Aguayo. Valbuena también el central es bueno. Ahí tenés Ángel Aguayo. ¿Y quién es el otro? ¿Qué decís? Villalba. Pero Villalba no sé si creo que estaba en Cerro. Villalba, el que viene haciendo los goles. Sí, Rodrigo Villalba. bueno. No, Rodrigo es de Libertad. No, El que jugaba en Ramón Pequeña. Fernández. El mismo. Ramón Fernández. ¿Titular? No lo tengo. A ver. Pasa que alternó ayer, Papá ayer, por ejemplo. Ramón Fernández, papá David, su 16. Fernández el central. ¿Eh? ¿El titular? Sí, el central. Ahí te di 3 jugadores, Gerardo. Te di Jorge Mora, te di Ángel Aguayo y te di Ramón Fernández. Y el Mora es el que rompe todo, veo. Sí. Sí. Hasta aquí jugada diferente, golazo en media distancia. ¿Y quién es? ¿De dónde nació? ¿Cómo es? De Ñemby, De Ñemby, veo. juega Y tan en bueno, veo. Bueno. Al Sí, tiene 0971 108010 nos pueden pasar los oyentes un mensajito más. 0971 1080 10 en el WhatsApp. Con relación a... Futsal, nos dan un Sí, dato, a veces porque cierran tiene pinta de que jugó futsal o algo así. futsal. En COP sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones de los lácteos, nos encargamos nosotros. Lácteos COP, el sabor de la familia. 1243. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza.
Con Cubiertas Kumotire andás sin preocupaciones porque te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo tipo de daño accidental. Encontralas en Chacomar y todos los distribuidores del país. Maneja tranquilo con Cubiertas Kumotire. Enseguida entramos con la fecha que se está cumpliendo, ¿verdad? Mientras damos lo de Libertad, si le podemos llamar a Fabián Sanabria, 1243. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a fimmayflores.com, regala amor. Regala Fimay Flores. Vos tenés a Pag, Gustavito. Vos no decís cuándo, en qué momento, dónde y cuándo. Aquí tenemos a Pag después del partido de ayer. Merecido el triunfo, creo que 11 contra 11 fuimos mejores y justificamos una victoria difícil. El equipo está un poco agotado, pero seguimos en la lucha de campeonato. Hoy con 20 puntos, son 5 detrás del puntero que juega mañana, o pues mañana creo que juega. Así que todavía hay mucho que hacer en la segunda rueda del campeonato. Hay muchos puntos por jugarse. Evidentemente venimos de atrás, pero en la medida que subimos y que en la posibilidad de que en el desarrollo de la Copa todos vamos equilibrando posibilidades. Todos estamos en Copa Libertadores o Sudamericana, así que va a haber un desgaste natural que el que más aguante va a ser candidato al título del campeonato. Partido extraño sin su gente, presidente. No, eso es algo que tienen que explicar los que matan el fútbol, ¿verdad? Porque estos son realmente... No quiero hacer muchas declaraciones porque estamos con acciones, ¿verdad? Pero lo más importante, un promedio de 24, 25, 28 mil personas en este estadio. Y volvimos a la pandemia gracias al Tribunal de Justicia, la APF. Gracias a ellos, ¿verdad? Este ambiente raro es gracias a unos cuantos que alguna vez fueron dirigentes, digo yo, y que tienen que venir acá para sentir lo que es matar el fútbol, ¿verdad? Y volver a la época de la... Hoy fue pandemia, gracias a ellos estamos jugando en pandemia. ¿Qué sentiste personalmente cuando leíste esa resolución? Yo me decepciono porque el pueblo se decepciona a ellos, ¿verdad? Entonces esta clase de gente necesita también, el país tiene que ir cambiando, esta clase de gente tiene que ir cambiándose, porque esto no está en acorde a hoy a lo que es el país. ¿Qué pasa? El país está podrido, los políticos que no sirven para nada, que no construyen. Y bueno, estos tipos tampoco construyen. Lo poco que tienen que hacer no lo hacen bien, ¿verdad? ¿Usted hablaste con el presidente Robert Harrison a lo mejor? No, es un tema de tribunal que tiene que ver el presidente. Ustedes gritaron por esas 30.000 personas que normalmente suelen venir, qué triste. Claro, no, es que Cerro juega de local a estadio vacío, ¿verdad? Año 2023, hace 3 años fue la pandemia, ¿verdad? Tristeza total. Bueno, eso es gracias a ellos. Se pregunten si esto va a seguir así, ¿verdad? Y si quieren salir tranquilos a la calle, que empiecen a hacer las acciones que están tomando las cosas bien, ¿verdad? Presidente ya, aparte de lo nosotros ya, el pueblo cerrista apeló, presentó un recurso y los jueces son cobardes, por eso no salen a favor del pueblo, ¿verdad? Porque por un problema de la barra no puede estar suspendido todo un pueblo, ¿verdad? Y no puede ser, es absurdo, o sea, toda esta preferencia es la preferencia más maravillosa, inclusive la mejor hinchada del país, la barra del norte. Unos cuantos problemas o un problema, creo que es el único en este año que se da, y encima en el Estadio Libertad de vuelta, ¿verdad? Mucha gente se va a ir del fútbol, eso es lo mejor. Presidente, ¿van a levantar el día de mañana? No sé, que se pregunten ellos, ¿verdad? Que nosotros tranquilos, los 3 puntos en el bolsillo, y esperemos que vayan recapacitando si quieren seguir trabajando por el fútbol. Cuando dice que muchos van a salir del fútbol, ¿a qué se refiere, presidente? A todo lo que nos sirven para nada. Bueno, muchachos, ya hablé todo. Chao. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Suave todavía con relación a lo que dijo Martínez. Sí, más suave. Pag es más suave que Martínez. Sí. ¿Cómo te va, Fabián? El doctor Ariel Martínez. ¿Cómo andás, Fabián? Hola, Arturo. Saludos a los compañeros, a la audiencia. Bueno, ayer el partido hablamos con Sergio Orti, me habrás escuchado el partido de ayer. Sí. Lo escuché al técnico de Resistencia. El nivel muy bajo, la verdad, más allá de las ideas que él planteó y que es cierto, tiene razón que Olimpia hasta antes del gol, el gol de Zárate, el primero, no había generado situaciones, pero le manejó la pelota y Resistencia, salvo una pelota cruzada de sombra que no alcanza a Pereira, después no fue un equipo peligroso en ningún momento. Fue el partido, y de esto lo hablábamos ayer durante el desarrollo en la parte final del partido, fue de lo más tranquilo que tuvo Olimpia en toda la temporada, porque no tuvo trabajo Espíndola, terminó con el arco en cero, algo que no le pasaba habitualmente a Olimpia, no sufrió tanto en defensa,
estuvo más sobrio, Barreto también haciendo lo justo y lo necesario para sacar las pelotas. Muy buen trabajo de los laterales, además Resistencia dio muchas facilidades, pero Olimpia supo aprovechar, sobre todo con el trabajo de Otálvaro. Me gustó el debut de Ramón Martínez, para mí fue de lo más destacado, le podemos poner en un podio. Si tenemos que elegir los más destacados de Olimpia ayer, creo que hizo un partido muy correcto, ordenando el medio, lo vi hablar mucho, pegar el grito cuando era necesario para que se muestren los compañeros, para salir jugando del fondo. La verdad, muy buen partido de Ramón Martínez. Hace rato la gente de Olimpia lo quería ver, ayer se dio la posibilidad, y fue un partido que al final fue muy tranquilo para Olimpia, sin ser deslumbrante, sin llenar los ojos, pero generó situaciones, fue muy contundente. Muy buen trabajo de Cardoso desde que ingresó, jugando en una posición distinta, lo hizo jugar por el medio. Otra vez sí llamó la atención la decisión de Aguirre de por un instante ponerlo solo en punta a Romero. Después él en conferencia decía de que es un jugador que puede cumplir en esa posición porque lo ha hecho en formativas, como lo hablábamos durante el partido también. Yo insisto, no lo veo con características para que juegue en esa posición solo, sí para acompañar a otro 9. Después modificó, lo puso Cardoso por el medio, terminó jugando de nuevo con 3 volantes, pero con Torres y Romero más arriba para acompañar a Obrera. Y en líneas generales me parece que después de mucho tiempo fue el partido más tranquilo de Olimpia. Manejó la pelota, por momentos desaceleró, por eso el segundo tiempo se hizo algo discreto en cuanto a la dinámica, pero lo ganó y lo ganó muy bien. No hay manera de cuestionar lo que hizo Olimpia ayer en Sajonia. Chao, Fabián, gracias por tu tiempo. Un abrazo. Adiós, Fabián Sanabria. ¿Sabías que 1 de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por el corral? Y sea, prendete a nuestra próxima feria televisada de Invernada mañana a las 18:30 horas por Copa TV. El Corral, seriedad en ganadería hace más de 30 años. La mejor opción para instalar es un depósito fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo, el departamento central. Para más información, comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. ¿Para con quién que va mañana? Paraguay-Ecuador, mañana a las 8 de la noche, el primer partido. Y se juega ya en Quito a partir de esta fase. Sí, mañana contra Ecuador y contra el efecto de la altura. Complicado, porque se juega en Quito ahora. 3 partidos en la misma cancha. Juega... No, se usa el Casablanca y se usa el Atanasio. No, mañana 3 partidos en la misma cancha. Casa, sí. Y eso decía. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más, y en movimiento hay Móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. También estamos en Instagram como @cerámica_Itagua, en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Tenerlo de Martínez, Gustavito. Y antes vamos a decir esto. Gianni de Mal le representa a Mora. Jorge Mora. ¿Dónde jugó antes? ¿Vos? Yo lo tengo de Sudamérica. No. Vos lo tenés ahí. No es así. Y por eso le agradecemos a Luis que como el futbolista me Mancafa. Por eso pregunto, ¿dónde estuvo antes y después te va? Cuando Eugenio Morel fue a Cerro, dijo el técnico en su momento, sentido figurado, tengo 5.000 como digo. De Eugenio Morel, cuando se fue a Cerro a practicar, y después terminó cuando Libertad, y después juega a Cerro. Dijo, como hay varios. ¿Sabe dónde jugó antes? Jorge Mora. En la formativa del Olimpia. Estaba en la escuela de fútbol de Olimpia, élite. Yo leo tal cual, Sí. Eso no sabía. No. Bueno, por eso estoy transmitiéndole a ustedes y a mí mismo. Lo que hacemos es aprender. Es como ayer le dije, y Víctor Villada estaba escuchando la transmisión y yo no quise el respeto a Fabián. El caso de Manuel Romero. Le dije 9. Sí, pero no. Le dije, yo informo. En la formativa jugaba de 9. Por eso ayer Aguirre, después podrán calificarlo mal, bien. Ese es un calificativo que le dan. Le dije a Fabián y él dijo en su comentario. Yo le dije 9 cuando lo dejó ahí. Pero informe nomás. Jugó en Olimpia. Gianni del Mas lo representa. De ahí pasó a Sol de América. Sí. Tal cual. De ahí quedó en la formativa de Olimpia, pero no le dieron pelota. Y luego fue a Sol de América. Ahí explotó. Hablamos de Jorge Mora. Hizo ¿cómo se llama? La escuela. Sí. En Olimpia. Otro más, con dedicatoria para vos. De raíces de azulgrana. Jugaron en la formativa de Cerro y después fueron en Olimpia. ¿De quién hablo? Vamos a la dinastía de los Jaracé. Brillante. Es
Enrique, Ángel, Crípulo de los Jarazaguer, Carlos Jarazaguer, fueron Luis y Adolfo a practicar en Cerro. Ni la hora fueron a Olimpia. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí vas a encontrar el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribinos al WhatsApp 0981-434-771. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Ecuador ahora, viene Brasil, después Argentina, después Venezuela y después Chile, sub-17, Blinda tu vehículo contra el camino, Veriar y Mark, y arma tu combo con el polarizado Santec Cerámico, Kit PPF Smart y Santec Reaction Exol Shield. Además, con tu tarjeta Itaú tenés hasta un 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Si no te da, vos tenés lo de Martínez. Ariel Martínez el miércoles después del partido ante Barcelona. Ya venía, por eso Zapag dijo lo que dijo. Son 3 partidos provisorios. Con medida cautelar ahora va y apela, ¿cómo se llama? Cerro. Sí, exactamente. Eso nos dijo el doctor Agüero. Son 3 fechas que no puede llevar su público general. Así es, hasta el domingo. Domingo ante Trinidense, ahora la segunda fecha ante Ameliano será el No sé si jueves. ya lo mencionaron, porque una parte como que no. Hay un disgusto de la alta dirigencia de la PF para con el tribunal, por la decisión. Leí yo eso también acá. Eso puso Dani Maciel en su Twitter también. Okay. No te estoy diciendo ni te estoy descalificando. Porque yo recogí anoche al salir del estadio. Sí, pero ese ahí puede haber muchas cosillas. Muchas cosas. Porque es una cuestión que puede terminar política. Así es. Por eso le dice Zapag que tiene que ver Robert Harrison, porque Zapag ya sabía. Zapag ya sabía lo que venía. Entonces le dicen a Zapag, doctor, y Harrison, y él le responde, no tiene nada que ver el tribunal, sale al paso de lo que vos dijiste. Martínez, el que fuera. Sí, sí. El doctor Ariel Martínez, vicepresidente de Cerro Porteño. Sí, es una gran victoria, estamos muy contentos, fue una gran noche, el público dio una fiesta de nuevo, desde lo futbolístico estamos felices, pero me quedé acá para hablar con ustedes de otra cosa, porque creo que de fútbol van a hablar ahora el técnico, los jugadores, y quiero hablar en nombre de mis compañeros y todos, estamos realmente muy preocupados. Lo que pasó supera todos los límites de lo entendible. Yo creo, y voy a tratar de ser bastante controlados porque hay cosas que hay que aclarar, ¿verdad? A veces se dice, ¿por qué no se habla? ¿Por qué no se presenta la nota? En Cerro trabajamos muy institucionalmente. En el periodo anterior con Raúl, yo era el secretario, firmaba las notas y salía a hablar. Siempre el equipo jurídico fue el que hizo las notas y hoy el equipo jurídico estuvo trabajando de nuevo. No me toca más a mí firmar porque ya no soy secretario, pero siempre estamos todos y quiero decir, y varias veces tuvimos sanciones por hablar, por decir cosas, pero quiero dejar en claro, los 5 miembros del tribunal que firmaron esa resolución, yo no sé si alguna vez pasaron por lo menos enfrente a una facultad de derecho. Es una vergüenza lo que hicieron. Hoy tuvimos muchísima gente del extranjero con nosotros y Cerro es por lejos el fenómeno social más importante que tiene este país, es por lejos lo más lindo que tiene el fútbol paraguayo. Los partidos en la olla son el único producto de exportación que tiene el fútbol paraguayo y esas 5 personas que no tienen ni un conocimiento de derecho buscan matar esta fiesta que hoy se vivió de nuevo. Es vergonzoso, es lamentable que hayan intentado fundar siquiera en que una medida cautelar prohíba a millones de cerristas que no tienen nada que ver de poder asistir a la cancha. Y con esto me voy a despedir de ustedes porque ya viene la conferencia. Siempre yo me preocupo por los muchachos que están ahí en seguridad y no ven el partido, están de espalda a la cancha, no ven fútbol y me preocupa porque sé que les gustan. Desde hoy yo tengo 5 candidatos para ocupar esos puestos de espaldas al fútbol, porque evidentemente odian el fútbol. Esos 5 son los miembros del Tribunal Deportivo que odian el fútbol y quieren matar la fiesta que hace el público del Cerro. El doctor Ariel Martínez, vicepresidente de Cerro Porteño. Merecido el triunfo, creo que 11 contra 11 fuimos mejores y justificamos una victoria difícil, el equipo está un poco agotado. Pero seguimos la lucha de campeonato, hoy con 20 puntos, son 5 detrás del puntero.
que juega mañana, o pues mañana creo que juega. Así que todavía hay mucho que hacer en la segunda rueda del campeonato. Hay muchos puntos por jugarse. Evidentemente venimos de atrás, pero en la medida que subimos y que en la posibilidad de que desarrolle la Copa, todos vamos equilibrando posibilidades. Todos estamos en Copa Libertadores o Sudamericana, así que va a haber un desgaste natural que el que más aguante va a ser candidato al título del campeonato. Partido extraño sin su gente, presidente. No, eso es algo que tienen que explicar los que matan el fútbol, ¿verdad? Porque estos son realmente... No quiero hacer muchas declaraciones porque estamos con acciones, ¿verdad? Pero lo más importante, un promedio de 24, 25, 28 mil personas en este estadio. Y volvimos a la pandemia gracias al Tribunal de Justicia, la APF. Gracias a ellos, ¿verdad? Este ambiente raro es gracias a unos cuantos que alguna vez fueron dirigentes, digo yo, y que tienen que venir acá para sentir lo que es matar el fútbol, ¿verdad? Y volver a la época de la... Hoy fue pandemia, gracias a ellos estamos jugando en pandemia. ¿Qué sentiste personalmente cuando leíste esa resolución? Yo me decepciono porque el pueblo se decepciona a ellos, ¿verdad? Entonces esta clase de gente necesita también, el país tiene que ir cambiando, esta clase de gente tiene que ir cambiándose, porque esto no es tan acorde a hoy a lo que es el país. ¿Qué pasa? El país está podrido, los políticos que no sirven para nada, que no construyen. Y bueno, estos tipos tampoco construyen. Lo poco que tienen que hacer no lo hacen bien, ¿verdad? ¿Usted con el presidente Robert Harrison a lo mejor? No, esto es un tema de tribunal que tiene que ver el presidente. Ustedes gritaron por esas 30.000 personas que normalmente suelen venir, qué triste. Claro, no, es que Cerro juega de local a estadio vacío, ¿verdad? Año 2023, hace 3 años fue la pandemia, ¿verdad? Tristeza total. Bueno, eso es gracias a ellos. Se pregunten si esto va a seguir así, ¿verdad? Y si quieren salir tranquilos a la calle, que empiecen a hacer las acciones que están tomando las cosas bien, ¿verdad? Presidente, ya, aparte de lo nosotros ya, el pueblo cerrista apeló, presentó un recurso y los jueces son cobardes, por eso no salen a favor del pueblo, ¿verdad? Porque por un problema de la barra no puede estar suspendido todo un pueblo, ¿verdad? Y no puede ser, es absurdo, o sea, toda esta preferencia es la preferencia más maravillosa, inclusive la mejor hinchada del país, la barra del norte. Unos cuantos problemas o un problema, creo que es el único en este año que se da, y encima en el Estadio Libertad de vuelta, ¿verdad? Mucha gente se va a ir del fútbol, eso es lo mejor. ¿El presidente cree que van a levantar el día de mañana? No sé, que se pregunten ellos, ¿verdad? Que nosotros tranquilos, los 3 puntos en el bolsillo, y esperemos que vayan recapacitando si quieren seguir trabajando por el fútbol. Cuando dice que muchos van a salir del fútbol, ¿a qué se refiere, presidente? A todo lo que nos sirven para nada. Bueno, muchachos, ya hablé todo. Chao. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Y podemos llamarle a Casañas Levy, que tema Trovato y todo eso. Sí. El presidente de la Comisión Disciplinaria del Club Olimpia. Casañas Levy. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol más octanos mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan de tu motor, todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol, vamos. 13-1. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SR. No tenemos todavía, no atiende Jorge Mora Gelardo, ¿verdad? Apagado, queremos saber, padre, mamá, encargado, Jorge Mora, un representante, dijo, yo tengo acá, no los represento, por eso un crack, dijo un representante de jugadores. Okay. Yo no los represento, dijo, pero es un crack. El chico de Ñembú. Sí, señor. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número 1 de la salud de cada día. 13-2. Puff Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales ayuda a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Puff Energy, calidad ético. Y lo representa Gianni del Mar, que no podemos dar con él. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. 52 locales disponibles para vender
Olvídate la mejor atención en Peña Seguro, en Peña La Plata, ingresa a laplata.com.py. 13-3. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que disfrutes un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión y no. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y mucho más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al Mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.py. Cardona no quiso hablar de Víctor ayer. Cardona no. Saludó, a mí me saludó en la previa, deseándome felices Pascuas. Después, con todos los colegas al terminar el partido, pensamos que se iba a quedar a hablar y en realidad se quedó a saludarnos 1-1 y al final prefirió no hablar. Y llaman a Pablo Víctor, si ya sabe el equipo que nos diga el presidente de Libertad, porque Enzo es titular y con Tacuara. Sí, Lorenzo al banco. Enzo es titular. Sí, Villalba, González y Tacuara. Sí, pero lo mantiene, hace bien Garnero Germán Cafa. Sí. No le dice ahora está recuperado Lorenzo Benigua, le mantiene a Enzo González. Está bien lo de Garnero. Cantabrias, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate, artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972 555333, dirección Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Idoyaga, Asunción, Cantabria S.A. 13-4. Azudi Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Quiero decirle que llegó tarde a la cita. Sí. Decirle que yo le digo al que te escribió que llegó tarde. No, llegó tarde a la cita. Estaba Jorge Mora en la escuela de élite del Olimpia, entiéndase. Ahí. Y ocurre que no le dieron bola y explotó en Soldamérica. Conté la anécdota de los Jaras ayer. ¿O sea quién fue Eugenio Morel, Germán Cafá? Eugenio Morel. Eugenio Morel fue campeón del 79 con Libertad. Fue el papá de Claudio Morel. Uh-huh. Y fue el Argentino Junior compañero de Maradona. Dicho sea de paso. Y contaba las amenazas en San Lorenzo cuando los hinchas, y esto le digo las barras, contó Eugenio Morel, campeón con Paraguay en el 79. Estaba por transferir un jugador y golpean la puerta de la comisión directiva. Y entra uno. Y dice, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué iban a transferir? Y uno le dijo, cambiamos de tema, dijo una diligencia. No pasó nada. Es San Lorenzo Almagro, la barra. Eso tiene su historia de antes. Y nos contaba Eugenio Morel, las barras son terribles, no solamente acá. Golpearon la puerta de la diligencia. Y un partido que terminó 2-2. ¿Qué pasa, muchachos? Entraron, contó Eugenio Morel, jugando por San Lorenzo Almagro. ¿Qué pasa, muchachos? No hay ganas, dijeron los de la barra. Invadieron vestuario. Y el Eugenio Morel, cuando fue a practicar a Cerro, dijo, alguien ahí, como hay 5.000 como él. Fue campeón con Libertad, campeón en el 79 con la selección, usó la frase, la preparación invisible, cuando le hace el gol a Uruguay en el centenario 2-2. Cuento nomás cómo hay jugadores que van, conté lo de Jara Zaguier, lo de Enrique. Luis y Adolfo son hijos de Enrique Jara Zaguier. ¿Quién es Enrique Jara Zaguier? El 8 de Cerro. Una de las principales figuras de Cerro. Papá lo lleva a Cerro y terminaron en Olimpia. Aprovecha con todos los beneficios con Punto Farma y La Universitaria. Hoy pagando con tus tarjetas de crédito de Universitaria, Panal, Cabal y Mastercard. Accedes al 30% de descuento en las